Vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana y luego vamos a orar por cada una de sus peticiones. Tenemos una palabra en el libro de segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9 y versículo 7. Vamos a leer esta escritura y luego vamos a tomarnos el momento para orar. Dice el versículo 7 del capítulo 9 del segundo libro de Samuel: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esta es una extraordinaria historia de la vida de David y la vida de la familia de Saúl. Sabemos nosotros que Saúl fue uno de los enemigos más grandes. David tuvo como grandes enemigos a los filisteos, fueron los enemigos históricos. Pero sin duda uno de los enemigos también que fue muy peligroso para David fue su propio compatriota, fue su rey Saúl. Lleno de envidia, lleno de celos, cuando David ganó aquella gran batalla frente a Goliat. En ese tiempo Saúl era rey. Y Saúl, cuando oía que la gente elogiaba a David, se llenó de celos, dice la palabra, y de envidia. Y creyó que, pues sin duda David quizás iba a quitarle su trono por la fuerza. Y ese tramo de la historia de David fue bien interesante. Cuando David no era rey, que le tocó huir de Saúl porque lo quería asesinar, literalmente. Curiosamente, David fue muy amigo de Jonatán, quien fue padre de Mefiboset, que es el que hemos tomado esta mañana la historia. Dice la Biblia que fueron como hermanos, David con Jonatán, hijo del enemigo de David, que se llamaba Saúl. En uno de los momentos de combate, dice la palabra que en una batalla murió Saúl y murió Jonatán, su hijo. Y cuando uno de los soldados va al palacio a dar la noticia de que Saúl había muerto en la guerra y que Jonatán también había muerto, la Biblia dice que la nodriza, la que cuidaba al hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset, dice la Biblia que corrió, y cuando corrió se cayó con el niño, y el niño quedó lisiado, dice la palabra, de sus miembros inferiores, es decir, no podía caminar. Cuando David, Dios lo unge y lo pone por rey en Israel, dice la palabra que este muchacho llamado Mefiboset se fue a vivir a un lugar que se llamaba Lodebar. Lodebar era una tierra muy, muy lejana y al mismo tiempo era una tierra donde había mucha pobreza. De hecho, que Lodebar significa ciudad sin pan. Era una tierra, era un pueblo, un lugar donde había mucha miseria y mucha pobreza. Ahí se quedó a vivir Mefiboset. Y interesante el hecho que tocamos esta mañana, porque David, cuando se hace rey, mandó a llamar a Mefiboset. Y dice la escritura que Mefiboset se afligió tanto porque cuando un rey entraba a gobernar, una de las primeras cosas que generalmente los reyes hacían era que revisaban si había cercano a su reino o cercano a ellos personas que habían sido enemigos, para totalmente eliminarlos y que no hubiera un riesgo ante la vida del rey. Y Mefiboset era de la línea de un enemigo de David. Por lo tanto, Mefiboset pensaba que si el rey se daba cuenta que había quedado un hijo de Saúl, lo más seguro era que lo matara. Y este momento, cuando David lo llama, él pensó que eso iba a suceder. La historia de David y de Mefiboset es la historia de un rey que tiene misericordia de alguien que no merece, porque era nieto de un enemigo que lo quiso matar. Y ese cuadro de la historia de este rey con un hombre
que recibe misericordia de alguien que pudo haberlo matado, es la historia de nosotros, es la historia humana. Hemos recibido misericordia de un rey al que odiamos, al que despreciamos, al que no valoramos, al que no amamos. Esa es la historia de toda la raza humana. Y cuando veo esta historia, cómo Dios levanta de allá de Lodebar, que era una tierra, una ciudad sin pan. Mefiboset vivía en la miseria, Mefiboset vivía en la desgracia, porque pues ahí no había nada, y él, todo lo que tenía su padre, su abuelo, perdón, y su padre Jonatán, se había perdido. Pero cuando David lo llama, le dice a Mefiboset, le dice: quiero decirte que no te he llamado para hacerte daño. Quiero decirte que te he llamado porque he recordado mi pacto, mi trato y mi amor con tu padre Jonatán. Y dice la Escritura que David le dice a Mefiboset: voy a restablecer todo lo que perdí, todo lo que era de tu abuelo, todo lo que era de tu padre, yo te lo voy a dar de nuevo. Y Mefiboset no lo puede creer, de estar en la miseria. Ahora David le dice: incluso vas a vivir conmigo y vas a venir, te vas a sentar a mi mesa. Y esa historia encierra el mensaje central de la Biblia, encierra el propósito de Dios para todos. Lamentablemente hay muchas personas que no quieren dejar el lugar de miseria, no quieren dejar el lugar de pecado, no quieren dejar ese lugar donde hay desgracia, y se rehúsan a venir al llamado del Rey, al llamado de Cristo, porque piensan que el Señor no tiene interés en ellos, por lo malo que han sido o por el trasfondo que tienen, como lo pensaba Mefiboset. Sin embargo, Dios extiende su mano, y yo me veo reflejado en esta historia, porque cómo cambió la vida de Mefiboset en un momento por el hecho de que el rey lo llamó y hizo con él misericordia y le restauró tantas cosas que había perdido. Yo cumplo 35 años hoy, y yo me puedo imaginar lo que hubiera sido mi vida si no hubiera conocido al Señor. Pero sé que no puedo calcular en sí dónde estuviera mi vida ni qué hubiera pasado. Lo que sí puedo asegurar al 100% es que si el Señor no me hubiera levantado y no hubiera tomado mi vida y no hubiera tenido misericordia como la tuvo de Mefiboset, mi historia hubiera terminado mal, mi vida hubiera terminado en una ruina total. Pero gloria a Dios, el Señor hizo conmigo lo que también hizo David con Mefiboset, de estar allá tirado, torturado por el pecado, marginado por circunstancias de la vida, lisiado de sus miembros inferiores. Dios no lo discriminó, no lo destruyó, sino que al contrario, le restableció a una posición que tuvo en cierto momento de su vida. Y esta mañana yo quiero hacerte ese mismo desafío, que creas que de donde tú estés, el Señor puede meter la mano. Y no importa el trasfondo, porque Mefiboset, siendo el nieto de uno de los peores enemigos que tuvo David, Mefiboset sabía que lo único que le esperaba a él era la muerte, era la cárcel como mínimo. Pero lo que recibió no fue ni la muerte ni la cárcel, sino libertad, bendición, provisión del Rey. Y yo quiero decirte esta mañana, ese es el Dios al que servimos. Un Dios que tiene una mano de amor tan grande, a menos que nosotros no la querramos, a menos que nosotros no aceptemos esa mano poderosa. Pero el llamado de Dios a aquel hombre es el mismo llamado de Dios para nosotros, a que nos acerquemos a Él. Él quiere tenernos en la mesa, como un padre que ha tenido un hijo lejos, que ha tenido un hijo perdido, y cuando Él está a la mesa añora tenerlo cerca, porque su hijo está perdido y no sabe qué ha pasado con él. El Señor, el Dios Todopoderoso, también en la palabra nos da esa figura. Él nos espera como el padre de la historia del hijo pródigo.
está esperando. Él ya no llamó, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él murió en la cruz del Calvario, nuestro Señor. Ahora es nuestra decisión. Y esta mañana vamos a tomarnos el tiempo para darle gracias a Él porque nos ha levantado. Muchos de los que me están escuchando hoy, esta mañana, nos identificamos igualmente con Mefiboset. Estábamos en la ciudad sin pan, alimentándonos de cosas que no nos satisfacían. Nos abrigábamos, pero no nos calentábamos. Comíamos, pero no quedábamos satisfechos. Trabajábamos, como dice el profeta, me parece que es, no me recuerdo si es el profeta Habacuc, pero que dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis. Ese es el cuadro de una vida sin el Señor. Pero gloria a Dios que tenemos a ese rey, que así como el rey David hizo misericordia de Mefiboset, también la ha hecho de nosotros. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no nos levanta, si el Señor no nos saca de donde estábamos? Usted personalmente tiene su propia historia. Personalmente usted sabe hasta dónde metió la mano el Señor para liberarlo, para sacarlo a usted adelante. Y dele gloria a Dios, démosle alabanza esta mañana. Son cientos de personas que han pasado por los altares de la comunidad cristiana, donde Dios ha ministrado, donde Dios ha bendecido, donde Dios ha liberado, donde Dios ha salvado, donde Dios ha tocado, donde Dios ha sanado, donde Dios ha restaurado. Son cientos de personas. Dios ha obrado maravillosamente a través de nuestra iglesia, porque es ese rey. Ahí está el rey. Con nosotros está ese rey de gloria que ha intervenido eficazmente y nuestras vidas no volvieron a ser iguales desde ese momento que tuvimos ese encuentro con nuestro Señor. Vamos a orar esta mañana.